Bueno, ayer se concretó el plazo justamente final para la inscripción de candidaturas. Tenemos 5 pactos electorales donde se representan alrededor de 24 partidos políticos. A eso agreguémosle los partidos que no inscribieron pactos y que van a tener que, o que inscribieron candidaturas en forma separada, como el Partido de la Gente, Amarillos por Chile, Ecologistas Verdes, que llegamos a un total de 4 partidos más. O sea, estamos hablando de 28 partidos políticos que van a disputar los 155 cargos en la Cámara de Diputados y los 23 en el Senado. ¿Qué nos dice eso? Que probablemente vamos a seguir teniendo un escenario de fragmentación, independientemente de quién gane la elección presidencial, pero con esta configuración, ¿no es cierto?, de más de casi 30 partidos compitiendo, movimientos, partidos, evidentemente lo que se avisora es que efectivamente la atomización va a dar lugar a un Congreso nuevamente fragmentado, haciendo más difícil, como hemos visto en esta administración, la posibilidad de llegar a acuerdos políticos, la posibilidad de generar consenso, que es lo que la gente aspira, anhela y cree necesario para poder avanzar, ¿no? Y por lo tanto, no es una buena noticia, creo yo, el que probablemente, si es que todo se da tal como lo estamos proyectando ahora, tengamos nuevamente un Congreso sin mayorías, ¿no? Aunque se plantea, y muchos dicen, la posibilidad de que la oposición, especialmente el Partido Republicano, quiere, ¿no es cierto?, obtener mayorías, pero evidentemente esto no depende solo de ellos, sino que depende de un sistema electoral que tiende a favorecer, tiende a premiar, ¿no es cierto?, la concentración de votos. Por eso que la discusión sobre una o dos listas no era menor, ¿no? Con una lista evidentemente tú puedes concentrar una mayor cantidad de votos y eso te permite que cuando se aplique la cifra repartidora, el sistema DONT, una cifra, un modelo matemático, ¿no es cierto?, puedas tener una mayor cantidad de escaños. Entonces, yo diría, desde el punto de vista de lo que observamos en la inscripción del día 18, es que probablemente el escenario de fragmentación siga acompañándonos los próximos 4 años de la administración, independientemente, como te decía, quién gane la elección presidencial. Sí, es un tema que está dando vuelta a la reforma al sistema político. Evidentemente ya no puede ser para la elección de noviembre, tendrá que ser para la elección del 2029, ¿no?, la próxima elección presidencial y parlamentaria. Ahora, evidentemente, eh, quien gane la presidencia de la República tendrá que hacer esfuerzo por construir mayorías, ¿no?, cambiar la correlación de fuerza, hacer lo que en la política española se llama los ejercicios de geometría diversa, es decir, tratar de articular una mayoría, ¿no?, para poder efectivamente gobernar, para poder sacar adelante. Independientemente de quién gane la elección, va a tener que hacer mucho de eso, ¿no? Cómo construir una gobernabilidad en el Congreso que permita avanzar independientemente, ¿no es cierto?, de quién llegue a la presidencia. Probablemente si llega a casa va a ser más difícil construir eso, ¿no? Y si hay una mayoría también de la oposición en el Congreso, para Jara también podría costarle ese intento, ¿no? Por lo tanto, eh, la mala noticia, creo yo, es que probablemente no cambie mucho el paisaje político, ¿no?, a partir del 11 de marzo del 2026 en relación a lo que tenemos hoy día. Lo que pasa es que lo que tenemos hoy día somos críticos justamente de la manera en que ha funcionado el Congreso, la dificultad para llegar a acuerdos, lo que evidentemente dificulta que se concreten resultados. Resultados es lo que los gobiernos buscan, porque resultado es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno, y un gobierno que no es capaz, ¿no es cierto?, no tiene la capacidad de generar acuerdos, evidentemente no va a tener resultados. Bueno, el principal objetivo que tenía el presidente, que era conformar una lista única, no se concretó, ¿no? Hoy día el oficialismo concurre en dos listas, un pacto de mayoría y una lista de minoría, ¿no? La competencia evidentemente también va a ser entre estos dos pactos, independientemente que al frente está el adversario, que es la oposición. Entonces el presidente no logró lo que era un objetivo que él se había planteado, ¿no?, de dejar una coalición que efectivamente pudiese, por su amplitud, por su transversalidad, ofrecer mejores condiciones de gobernabilidad. Eso no se ha concretado, a lo menos, ¿no es cierto?, la conformación de los pactos, ¿no? Probablemente eso también, el hecho de que la conversación ahora va a ser sobre la elección parlamentaria y presidencial,
intensifica el fenómeno que conocemos en la política del síndrome del pato cojo, ¿no? Esto que los gobiernos pierden capacidad de iniciativa, capacidad de acción en los últimos meses de su mandato. De hecho, hoy día nadie está preocupado de lo que pasa con el presidente, ni lo que pasa con su gobierno. No conversamos sobre el gobierno, o sea, el presidente puede hacer muchas cosas e irrelevante, ¿no? El síndrome del pato cojo, el problema que tiene, no solamente que los gobiernos pierden poder, sino que caen en la irrelevancia, ¿no? Dejan de ser el tema de la conversación política. ¿Por qué? Porque la conversación es sobre quién va a ganar la elección presidencial, cómo se va a configurar el Congreso, cómo van a quedar los partidos políticos y por lo tanto, si bien al gobierno le quedan 7 meses de mandato, evidentemente esos 7 meses de mandato se ven muy reducidos porque estos próximos 3 meses son de campaña política, ¿no? Los parlamentarios están preocupados de su reelección, por lo tanto la actividad en el Congreso baja, ¿no? Y eso hace entonces que todavía cueste más al gobierno poder sacar adelante sus proyectos de ley, sus iniciativas que requieren aprobación legislativa, porque los parlamentarios están enfocados en su reelección, son incumbentes y por lo tanto el principal objetivo de ellos ahora es reelegirse y estos 3 meses probablemente van a marcar muy fuertemente eso. Después viene el fin de año, diciembre, enero, el receso parlamentario de febrero, por lo tanto el espacio que tiene este gobierno del presidente Gabriel Boric para hacer algunas cosas más creo yo que es muy poco. Yo siempre he sostenido que el gobierno del presidente Boric se acabó el 1 de junio, cuando entregó su cuenta a la Nación, la última cuenta a la Nación, porque de ahí en adelante el presidente deja de tener protagonismo, deja de ser el actor relevante, ¿no? A pesar de un sistema presidencialista, pero deja de tener la importancia que tenía antes, ¿no es cierto?, de que entráramos en este proceso del síndrome del pato cojo. Lo último que acabas de decir, creo yo que había caracterizado la política chilena en estos últimos meses, en estos últimos años, ¿no? El bibloquismo, ¿no? Teníamos la política chilena, no es que fuera binominal, como era antes del cambio del sistema electoral. Lo que se había ido confirmando eran 2 grandes bloques, el oficialismo por una parte y las oposiciones por otro, ¿no? Eso es lo que había caracterizado la administración del presidente Gabriel Boric. Bueno, con la elección y con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que haya un cambio en esa correlación de fuerza, evidentemente el bibloquismo va a tener que dar lugar, ¿no es cierto?, a otras expresiones, porque tenemos que la derecha va dividida, va con 3 candidatos a competir en esta primera vuelta, ¿no? Matei, Kass y Johannes Kaiser, ¿no? Los otros candidatos alternativos como Marco Enrico Minami, Harold Mayne Nichols o Franco Parisi van a intentar, ¿no es cierto?, también tener un espacio, pero sin que ellos representen claramente estos 2 grandes bloques, ¿no? Por lo tanto, la disputa se va a dar en 3 candidatos en el bloque de las oposiciones y un candidato en el bloque del oficialismo, ¿no? Va a depender del resultado electoral si continúa esta lógica de bloques en Chile, ¿no? Si hay una mayor dispersión y una mayor fragmentación, probablemente no tengamos un bloque propiamente tal. Si se fortaleciera el centro, algunos dicen podríamos volver a los llamados 3/3, ¿no es cierto? Algo como la derecha, algo como el centro, como la izquierda, pero va a depender de los resultados que tengamos el próximo 16 de noviembre. Por lo tanto, creo que por ahora esta estructura de bloques está en revisión, porque vamos a tener que tener en cuenta los resultados electorales para saber si esto se mantiene, si se intensifica el bibloquismo que ha caracterizado la política chilena en los últimos años o emergen fuerzas, ¿no?, que desafían a los bloques, pero que todavía no se ve con mucha claridad que esto sea así, porque ni Franco Parisi, ni Marco Enrico Minami, ni Harold Mayne Nichols tienen candidatos potentes al Parlamento, ¿no? Ellos fundamentalmente son opciones presidenciales, pero sin una estructura competitiva en el Congreso, por lo tanto, que emerja una tercera fuerza política, por lo menos por ahora, no se ve posible y por lo tanto, así como la fragmentación del Congreso es un factor inercial que podríamos tener a partir del próximo año, probablemente el bibloquismo también vuelva a reinstalarse si es que se mantiene más o menos la configuración que estamos viendo ahora en el sistema político chileno. Sí, yo creo que las encuestas funcionan bien cuando las variables son estables, ¿no? Y precisamente lo que tenemos hoy día es distinto de variables que sean estables, entre otras cosas por lo que tú decías, la conformación del padrón electoral, ¿no es cierto? Si la elección presidencial hace 4 años atrás se dio con 6, 7 millones de personas participando, en esta oportunidad será el doble,
¿no? 15 millones y medio es lo que probablemente sea el padrón, el mismo que tuvimos para las elecciones de alcalde, concejal y gobernador en octubre del año pasado. Por lo tanto, eso marca una diferencia porque hay la mitad de los electores probablemente que son obligados, ¿no? que van a tener que ir a votar por este factor que introdujimos en la política chilena, que es repusimos la obligatoriedad del voto, ¿no? Y por lo tanto, normalmente de lo que sabemos de esos electores obligados es que son muy despolitizados, muy desconfiados, que por lo tanto se manejan en una lógica de mucha volatilidad en su decisión, la cambian de un día para otro, ¿no? No tienen compromiso ideológico, no son ni de derecha ni son de izquierda, hay gente que se mueve por otros elementos y por lo tanto eso hace, por eso que las variables no son estables, las encuestas que funcionan cuando las variables son estables no pueden operar. En segundo lugar, en Chile lo que tenemos fundamentalmente son estudios de opinión pública, ¿no? Lo que te da una fotografía del clima de opinión, ¿no? Es como si el clima de opinión es como si yo tomo el teléfono y veo cómo va a estar el clima hoy día y el teléfono me dice la temperatura que va a haber durante el día, ¿no? Pero si hay una carrera hoy día, esa información no me sirve para saber quién va a ganar esa carrera, ¿no? Solo me habla de cómo va a estar el día. Entonces, lo que está pasando con los estudios de opinión es eso, estamos dándole credibilidad, ¿no es cierto?, y colocándolos como un factotum a estudios de opinión que nos dan cuenta de lo que está pasando hoy día, pero que sus resultados no son proyectables, ¿no es cierto?, a 90 días más, ¿no? Sobre todo porque la gente está tomando su decisión electoral cada vez más cerca del momento de la elección. En tercer lugar, lo que tenemos en Chile son estudios que, como te decía, tienen un fuerte componente en la opinión, en el clima de opinión, pero no son encuestas electorales. Las encuestas electorales tienen una metodología, tienen una estructura mucho más rigurosa, no segmentan la población, el tamaño de la muestra, la cruzan con otras variables, porque lo que interesa en la encuesta electoral es poder determinar lo que se llama la intención de voto, es decir, cómo vas a votar tú, ¿no? Y estas encuestas que miden la opinión no están buscando la intención de voto, sino que lo que están diciendo es el clima que está rodeando una elección, ¿no? Y en tercer lugar, yo agregaría que son metodologías distintas. Tenemos encuestas telefónicas, como es la CADEM, y tenemos las otras encuestas, la gran mayoría de ellas, que son vía paneles online, o sea, yo le envío la encuesta a una persona que la responde en su casa o en su teléfono, y ahora último, ¿no es cierto?, se ha introducido encuestas vía WhatsApp o SMS, ¿no? Para poder captar la atención. Entonces, tienen metodologías distintas, por lo tanto, no tienen la opinión de toda la población, ¿no? Segmentan, pero no sabemos muy bien cómo hacen esa segmentación. A veces están subvalorando grupos sociales, otras veces están sobrevalorando grupos sociales. Entonces, puede que la entrevista sea gente que te responda solamente gente que vive en Santiago, en Providencia o en Las Condes, y esos resultados, ¿no es cierto?, porque fue la gente que más respondió, se proyectan, es una muestra, pero se proyectan como si fueran resultados nacionales, en circunstancias que la realidad de la gente que vive en estas comunas que te nombré u otras es muy distinta, por lo tanto, y no estamos preguntando, ¿no es cierto?, a la gente que vive en los sectores rurales. Por eso que las metodologías que usan en los estudios de opinión también son distintas, no son comparables, pero las asemejamos como si fueran tal, ¿no? Eso hace entonces que lo que tengamos hoy día es una distorsión, creo yo, de lo que son los resultados electorales. En base a estos estudios de clima se toman decisiones, se sube, se bajan candidatos. Mira lo que ha pasado con Evelyn Matei, lo que está pasando ahora con Janet Jara, ¿no es cierto?, que de alguna manera están llevando a los partidos a tomar su decisión en función de lo que dicen la encuesta del domingo, ¿no? Y esto es porque los medios además amplifican esos resultados, los editorializan, o sea, toman esos resultados que te dan las encuestas, hacen editorial, ¿no es cierto?, generan contenido, generan agenda a partir de ese resultado. Entonces, eso de alguna manera creo yo que está debilitando la capacidad de deliberación que tienen los ciudadanos, ¿no es cierto?, alineándolos en este fenómeno. Además, y este es el cuarto elemento que te agregaría, los estudios de opinión pública muestran que hay dos fenómenos que son importantes, que están estudiados, que se llama el efecto vagón de cola, es decir, la gente, ¿no es cierto?,
tiende a apoyar a aquellos candidatos que aparecen como los más visibles, los más reconocidos, para no quedarse abajo del tren, ¿no? Entonces, ese es un factor importante. Y el otro fenómeno que está estudiado por la ciencia política es lo que se llama la espiral del silencio. Si la gente no te responde, ¿no es cierto? Porque en el entorno los amigos, los colegas dicen que están con el candidato A, yo quiero estar con el candidato B, y no te respondo, por lo tanto, y se produce un fenómeno de silencio que hace, ¿no es cierto?, que sea difícil proyectar eso en los resultados electorales, y por eso que las encuestas fallan. Mira lo que pasó en la elección boliviana. Quien llegó en primer lugar con el 31% de los votos era el candidato que en las encuestas aparecía en el tercer y en cuarto lugar, en todas las encuestas realizadas en Bolivia, ¿no? Rodrigo Paz aparecía sistemáticamente ocupando el tercer y cuarto lugar sin ninguna posibilidad de pasar al balotaje, y llegó primero. Entonces, algo está pasando con las encuestas y los estudios de opinión que no son buenos predictores, no es porque las encuestas sean el problema, sino que porque el contexto, la sociedad es tan volátil, ¿no es cierto?, cambia tan rápido de opinión que hace que sea muy difícil ocupar esos resultados para proyectarlos como definitivos. Y terminan siendo parte de la incertidumbre. Al haber tanta dispersión de resultados, la propia encuesta como método en la opinión pública trasunta o aporta más incertidumbre. Claro, porque yo creo que es mucho más decidor el dato, por ejemplo, de Belis Matei, que en todos los estudios de opinión consistentemente se mueve entre el 14, el 15%. O sea, todos los estudios dicen eso, o sea, ahí hay una consistencia. Los otros candidatos suben 5, a la semana siguiente bajan, eso es muy raro, ¿no? Entonces, ojo con el tema de la consistencia que está mostrando Belis Matei, que es un dato que yo le pondría atención, porque eso quiere decir que ahí hay un votante cautivo, duro, que no se ha movido a pesar de los problemas que haya tenido. Los otros candidatos todos pierden o ganan, ¿no es cierto? Se produce un trasvasije de apoyos internos, porque lo que pierde el uno lo gana el otro, y por lo tanto, por eso yo pondría mucho cuidado en utilizar las encuestas que hacemos hoy día en Chile, los estudios de clima de opinión, como predictores de resultados electorales, porque son cosas distintas, ¿no? La intención de voto se hace y se calcula con encuestas electorales, no con estudios de clima o de opinión. Bueno, yo creo que él lo que va a hacer es tratar de consolidar su narrativa, ¿no? Su relato tiene que ver con seguridad, con orden, con autoridad, ¿no? Eso es lo que va a tratar él, eso es lo que ha hecho en la etapa previa, y por lo tanto yo creo que va a tratar de ser consistente e instalar eso como su narrativa de campaña, ¿no? Y junto con eso, al igual que todos los otros candidatos, va a tener que tener un despliegue territorial importante, recorrer el país. Tiene la dificultad CAS, a diferencia de Matei, por ejemplo, y de Janet Jara, que no tiene una estructura de partido, no tiene infantería, como se llama en términos de campaña, ¿no es cierto? Porque no tiene suficiente, tiene 5 alcaldes, tiene unos pocos gobernadores, unos pocos concejales, ¿no es cierto? Y eso no es suficiente para estructurar una campaña territorial, ¿no? Probablemente sea mucho más efectivo en el mundo digital, pero en el territorio real va a tener que hacer mucho esfuerzo para llevar adelante su despliegue. Pero yo creo que va a hacer esas dos cosas, ¿no? Consolidar su narrativa, centrada fuertemente en estos temas de orden, seguridad, autoridad, el despliegue territorial, y efectivamente evitar, ¿no es cierto?, de no cometer errores. Bueno, a diferencia de Kast, por ejemplo, Matei no tiene una narrativa, un relato que permita tener claridad respecto de qué es lo que quiere hacer. Sabemos que ella dice que tiene las competencias y las capacidades, ¿no es cierto?, para resolver problemas, pero más allá de eso no tenemos mucha claridad, entre otras cosas porque hasta ahora la conversación se ha tratado de su comando más que de ella, ¿no? Más que de su campaña, y por lo tanto lo que va a tener que hacer en estos 90 días es construir esa narrativa, ese relato, ¿no es cierto? Consolidar un despliegue territorial. Ella tiene partidos, sí tiene Chile Vamos, ¿no es cierto?, donde está la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, ahora se incorporó Demócratas, que sí tienen espaldas que le van a permitir, ¿no es cierto?, desplegarse territorialmente, ¿no? Y por lo tanto esa es una cuestión que ella va a tener que aprovechar justamente para poder en estos 90 días, ¿no es cierto?, consolidar estos dos elementos para mejorar el rendimiento que está teniendo hoy día en la campaña, y evitar que se siga hablando del comando y más bien la campaña se centre en lo que ella hace o no hace. Se ha empezado a instalar comunicacionalmente la idea de que Janet Jara estaría tocando techo, ¿no? Y el techo tiene que ver con dos elementos. Por un lado, lo que muestran los estudios de opinión
es que ella tendría un alto nivel de rechazo, no solamente por su militancia comunista, sino que también porque tiene y concentra mayor castigo por parte de la opinión pública hacia el actual gobierno. Ella representa, ¿no es cierto?, o es la extensión de este gobierno, por lo tanto, concentra rechazo como efecto del castigo que la gente tiene respecto del gobierno. Pero en segundo lugar, ¿no es cierto?, si bien es cierto, son 9 los partidos que sustentan su candidatura, hoy día van divididos en 2 pactos, pero son 9 los partidos, queda la sensación de que estamos hablando más bien de pactos instrumentales, pactos electorales, que es distinto hablar de una coalición política, ¿no? En donde hay sentido de un proyecto en común, donde hay ideas, ¿no es cierto?, que son compartidas respecto a cómo enfrentar los problemas, y hasta ahora, ¿no es cierto?, no hemos visto una idea de coalición política, sino que más bien solo de pacto electoral. Y entonces, ella es una buena candidata, ¿no? Es una persona que trabaja la cercanía y la proximidad, es una persona que se mueve muy bien en esa tecla emocional, pero eso no es suficiente para ganar una elección, ¿no? O sea, los atributos blandos sirven, sí, y son necesarios, sí, pero no son suficientes para ganar una elección. En algún momento también ella tiene más o menos resuelto, no muy bien resuelto, diría yo, la cuestión programática, porque se habla de lineamientos programáticos. Lo que escribió el día 18 son unos lineamientos programáticos, no es un programa, y eso es porque no hay acuerdo, ¿no es cierto?, en relación a cómo enfrentar los problemas, porque no tenemos una coalición política, sino que un pacto electoral por ahora, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de que ella tiene las condiciones, tiene los atributos blandos de cercanía y de proximidad, como te decía, la duda es si su pacto, su coalición va a seguir mirándola desde la esquina o va a tener realmente, ¿no es cierto?, un compromiso para que ella gane la elección. Esa es la gran duda que se instala en la candidatura de Janet Jara. Ella también va a empezar un despliegue territorial, una gira, así como Kast partió por el norte, por Antofagasta, y Evelyn Matei por Arica. Janet Jara va a estar empezando una gira por todo el país. Tiene musculatura, porque los partidos que la acompañan tienen estructura territorial y por lo tanto uno esperaría que estuvieran jugados en la campaña, pero, ¿no es cierto?, hasta ahora eso no ha sido muy evidente y por lo tanto la gran incógnita es si este pacto electoral logra convertirse en una alianza política, en una coalición política para poder conformar, ¿no es cierto?, una coalición de gobierno. Los enanitos verdes decían sumar tiempo no es sumar amor. En este caso sería sumar partidos. No necesariamente supone construir por ahora esta idea de un bloque un poquito más desarrollado, pasar de lo electoral a una idea de gobierno más clara, más sólida. Claro, porque está pasando lo mismo que pasó con el actual gobierno. Lo que permitió a Gabriel Boric ganar en la segunda vuelta fue un pacto electoral que después de 3 años y medio, ¿no es cierto?, ha quedado en claro que nunca fue una verdadera alianza política, ¿no? Tenían sus diferencias. Recordemos que en los primeros años, ¿no?, los parlamentarios oficialistas votaban en contra muchas veces, el Frente Amplio, el Partido Comunista, en contra de los proyectos del Ejecutivo, del propio gobierno. Y eso te habla entonces de que no estamos en presencia de lo que técnicamente se conoce como una alianza política, sino que más bien como un pacto electoral que después se convirtió en un pacto de gobierno. Pero de verdad nunca fue como fue la concertación en su época, ¿no es cierto?, que había mucha diversidad, mucha diferencia, pero lograron ponerse de acuerdo en un proyecto político. Eso no lo vemos ahora, ¿no? Y por lo tanto eso puede amenazar la candidatura de Janet Jara, porque no basta con los atributos que ella tiene y los tiene como para ser una buena candidata, pero no basta para poder, ¿no es cierto?, conseguir un cambio que le permita cualitativamente, ¿no es cierto?, poder enfrentar el 16 de noviembre una elección que va a ser muy cerrada, con mucha incertidumbre respecto al resultado por los elementos que antes señalábamos. Y sin que se hayan desplegado todavía las campañas, no se ve tan evidente, ¿no? Pero dado la volatilidad que tiene nuestro electorado, nuestro padrón electoral, la mitad prácticamente del padrón electoral, no hay que descartar este efecto. El problema es que Franco Parisi, este es su tercer intento presidencial. El de Marco Enrique Minami es el quinto, Eduardo Artés es el tercero.
Evelyn Matei su segunda vez, José Antonio Kast también por tercera vez. Es decir, de los 8 candidatos, los únicos 3 que compiten por primera vez son Janet Jara, Johannes Kaiser y Harold Meine Nichols, ¿no? Los otros todos tienen experiencia, ya fueron novedad en su minuto. Piensa tú lo que pasa con Marco Enrique Minami, esta es su quinta vez que es candidato presidencial. Y también Parisi, ¿no? Parisi, si bien es cierto, hoy día está teniendo un buen desempeño en las encuestas, él es un candidato outsider, que critica el sistema, pero él viene del sistema. Pero por ahora, ¿no es cierto?, él está logrando capturar este voto descontento, de malestar, de rabia, pero creo que no es suficiente para ganar una elección. Ahora, 90 días en política es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo y se van a desplegar las campañas, se cometen errores, ¿no es cierto?, hay aciertos, por lo tanto es muy difícil hoy día proyectar un resultado muy distinto a lo que estamos viendo como tendencial, ¿no? Pero yo no lo descarto porque la campaña puede jugar, ¿no es cierto?, un factor desequilibrante dado las características que tiene nuestro electorado, ¿no es cierto?, de mucha volatilidad y de cambio en sus apreciaciones y percepciones, que hoy día te puede contestar que está por el candidato A, pero mañana, ¿no es cierto?, pueda votar por el candidato C o D, ¿no? Y eso es lo que hace incierto el resultado.